Hola amigos del canal, en este video les voy a mostrar cómo se arma un inyector 0445-110-126 de la familia Bosch. En los videos anteriores les enseñé cómo se desarmaba, cómo se diagnosticaba la válvula de control y ahora les voy a enseñar cómo se ensambla, cómo lo probamos posteriormente en el banco. Entonces tenemos acá las partes del inyector. Normalmente tenemos la parte de abajo que no la debemos intercambiar, no debemos intercambiar los resortes, no debemos intercambiar la arandela. Tenemos las guías de la tobera y tenemos la pieza de presión. Esta pieza de presión es clave en este inyector. No todos los inyectores Bosch traen esta pieza. Es una pieza muy pequeña de 1.15 milímetros de espesor. Tenemos la tuerca, tobera y aquí tenemos ya lo que es plunger y válvula de control. Aquí va lo que tenemos que colocar en la parte superior, que es la bobina, la arandela de la bobina con su respectivo resorte, el resorte del inducido, el pin del inducido, la tuerca interna que nos ajusta la válvula de control. También tenemos la arandela que nos da la distancia entre la bobina y el inducido. Y tenemos parte del inducido. Recuerden que este mecanismo va acá. Este conjunto va así armado en el inyector. Y tenemos una arandela que nos da la separación de la esfera y nos da el recorrido de la esfera. Bueno, todas estas calibraciones las puedo ir haciendo de acuerdo a unas medidas. Aquí vemos que están los dos anillos, que es lo primero que voy a instalar. Los dos anillos que hacen sello y que van a estar aquí en este asiento de la válvula, en esta parte de la válvula de control. Recuerden que ellos van a ir acá. Va a ir en esta posición, insertados en el cuerpo del inyector. Insertados en el cuerpo del inyector. Ok, entonces en este caso estoy utilizando un inyector con partes usadas, no estoy utilizando nada nuevo. Voy a verificar, voy a ensamblarlo, voy a verificar si inyecta y voy a verificar los parámetros con el banco posteriormente. Bien, entonces lo que debemos hacer aquí es con el cuerpo insertar los anillos, los sellos. Aquí tenemos los dos. Si me enfoca acá. Este es un latón, ¿sí? Que tiene una, bueno, por la cámara tal vez ahí no alcanzamos a ver una pestañita que tiene, y este es un teflón. Ellos van a hacer un sello. Si ellos no están instalados correctamente o si tienen un desgaste, voy a tener un problema en el inyector, un retorno en el inyector. Entonces lo que debemos hacer es que la pestañita que tiene esto la voy a poner hacia arriba. No sé si es posible verla ahí. Tiene una pestañita muy pequeña, debo ponerla hacia arriba y voy a meterla aquí en el inyector. Se volteó. Listo, ya tengo el asiento. Voy a tener realmente en el kit Bosch ustedes van a tener una herramienta para insertar este anillo. Yo la tenía pero se me extravió y voy a poner el otro anillo encima. Eso, lo que voy a hacer es una presión para que él siente perfectamente en el cuerpo del inyector. Muy bien. Después de eso ya voy a poner ya tengo la válvula de control con el plunger. Aquí los voy a humedecer un poco con el líquido, con el ISO, un poco de ISO acá en este recipiente. Y debo verificar que salga combustible por este
orificio y por el orificio de arriba, por el orificio donde va la esfera y por el orificio lateral. He visto muchos problemas con válvulas que están tapadas y tienen problema en el laboratorio porque el inyector o no inyecta o las medidas de caudal no suben, porque algunas válvulas vienen tapadas o simplemente cuando hacen el trabajo de arreglar las válvulas no verifican que los orificios estén destapados. Aquí no está haciendo. Yo verifico que están completamente destapados. Correctamente están destapados, se desliza bien el plunger y ya lo que voy a hacer después de poner los anillos es introducir la válvula de control con su respectivo plunger. Aquí utilizo otra válvula para hacer fuerza hacia abajo y que ella siente un golpecito pequeño con en ese instante yo ya siento que ella pega allá con el fondo donde están los anillos de sello y ya está instalada correctamente. A continuación lo que voy a hacer es con la pinza instalar la esfera. Es una esferita que mide 1.32 milímetros para este tipo de inyector. Posteriormente acá yo tengo un portaesfera, muchos lo llaman cazuela, es un portaesfera que debe ir en la parte de arriba, colocarlo bien, posicionarlo bien. Después del portaesfera yo voy a poner la arandela que me va a dar el recorrido. Voy a tener aquí con esto el recorrido de la esfera. ¿Sí? Voy a tener esta. Voy a verificar el inducido. Debo moverlo, debo verificar que tenga un libre movimiento, lo lubrico y lo instalo después de la arandela. Ya les voy a poner en un detalle el despiece del inyector para que ustedes tengan en sus talleres y puedan hacer un estudio más técnico. Después de esto yo ya instalo la tuerca interna, que es la que me va a dar el ajuste. Debo tener mucho cuidado de no mover el inducido, sino de enroscarlo muy bien para que no se me mueva la cazuela y la esfera, se me puede salir, entonces debo hacerlo con mucho cuidado. Ya por la experiencia uno lo que hace es trabajar rápido. En este caso tengo una copa, una Bristol, con un orificio para poder enroscar y llegar al apriete. Antes de que ustedes torqueen esta tuerca, ustedes deben verificar que haya un juego axial. Este juego que yo estoy teniendo, debe haber un movimiento. Si no hay movimiento, no torqueen la tuerca, no le hagan el apriete, porque se puede romper. Pueden romper algo. Si esto no se mueve es porque no tiene la calibración, no tiene el recorrido de la esfera, o simplemente cuando ustedes posicionaron esto algo quedó mal, se cayó la cajuela, se cayó el portaesfera o se movió algo adentro. Entonces después de que ustedes ya tengan este movimiento, ya pueden aplicar el torque. Aplicar un torque que no es muy alto. Listo. Seguimos verificando aquí movimiento. Después de esto vamos a poner el resorte del inducido. Recuerden que esta parte del inducido es la que va a estar en contacto con el campo magnético que se genera en la bobina para que haya atracción. Después de esto ponemos el pin y ya está armado el conjunto del inducido. Vamos a verificar si el recorrido que tiene la esfera es el correcto, si hay un recorrido.
tenemos un recorrido, es un recorrido que nos va a permitir la inyección. Tenemos un recorrido muchas veces cuando cambia la válvula, cuando cambia el kit, puede quedar sin recorrido y el inyector no les va a inyectar, no hace su función. Bueno, vamos a poner la arandela que nos da la distancia entre la bobina y el inducido, y en esta parte también hacemos un control de medida, ¿sí? En cuanto esta arandela nos va a dar una separación para que haya mayor o menor inyección. Aquí con este resorte, pues ese es el resorte, perdón, la arandela que va con el resorte, que va a hacer presión siempre hacia abajo para que ella selle, para que la esfera quede con su asiento. La esfera en este conjunto va a quedar en el asiento con la válvula de control. Cuando se genera este movimiento por el efecto de la bobina, se genera la inyección. Bueno, aquí vamos a agregar un poquito de lubricante. Y aquí lleva un O-ring. Esta bobina lleva un O-ring, un caucho. Debemos lubricarlo para que entre sin romperse. La medida de la distancia entre la bobina y el inducido yo la puedo controlar, debo controlarla, debo medirla y debo tener un control sobre esa distancia. Ok, entonces aquí vamos a aplicar un torque muy pequeño. Ya yo tengo posicionada perfectamente la bobina con la tuerca y el cuerpo del inyector. Tengo 3 posiciones, ¿sí? Para que en el vehículo esto quede totalmente alineado, no vaya a quedar el conector para otro lado y el arnés no va a entrar, no va a tener la forma para que pueda conectarse. Entonces debo tener cuidado con eso. Eso ya lo hice previamente cuando desarmé el inyector. Como unos 30 Nm, es lo que me anda el fabricante. Ya tengo el apriete correcto y ya tengo la parte superior armada, ensamblada. Ahora voy con la parte inferior donde tengo los componentes de la tobera. Aquí también es muy sencillo. Primero va la arandela. Esta arandela también tiene una calibración. Me va a dar unas medidas y unos parámetros con su altura. Si es alta, si es bajita, me va a dar unos parámetros, unos caudales. Todas las arandelas que ustedes ven acá van a tener una característica y una medida que está preestablecida por el fabricante. Esas medidas me van a generar unas entregas de combustible mayores o menores. Aquí voy a poner las guías para la tobera. Y ya debo visualizar aquí ya después que yo coloco el casquillo guía y las dos guías de la tobera. Fíjense que la tobera, voy a meterle ante el líquido para evitar impurezas. La tobera tiene 2 orificios y tiene el orificio de entrada. Este orificio de entrada obviamente debe ir alineado con este orificio. Lo que yo debo verificar es que la tobera se mueva libremente,
que no esté pegada y la puedo instalar. Esta pieza de presión que instalé acá, voy a mostrarles de nuevo. Esta pieza que voy a sacar ahí también tiene una calibración. Entonces yo debo regular, controlar esa distancia, que es la que me va a dar el movimiento de la aguja. Lo que voy a hacer aquí ya es alinear y poner la portatobera. Voy a hacer presión y le voy a ir girando la portatobera. Muy bien, la copa. Aquí le aplico el torque por ese movimiento. Le doy un par de apriete. Y ya tengo el inyector ensamblado. Entonces debo tener en cuenta la posición de los resortes superior e inferior, no intercambiarlos. Debo tener en cuenta el recorrido de la aguja y las medidas de las arandelas. La arandela del resorte, la arandela de la bobina, la arandela que va abajo del inducido antes de la tuerca, y debo controlar esas alturas. También debo tener en cuenta la altura de la pieza de presión, la pieza pequeña que les mostré, y acá la de la arandela del resorte. Todas esas arandelas me van a dar una medida. Dependiendo de la prueba que yo haga en el banco, voy a verificar qué es lo que debo cambiar. El proceso es desensamblarlo, ensamblarlo, verificarlo, pero después de eso debo calibrarlo. Aquí solamente estoy haciendo un ensamblaje porque no sé qué medidas me va a dar el inyector. Puede tener alto retorno, puede tener alta entrega. Para hacer para saber si el inyector debo cambiarle algún componente, debo hacer un diagnóstico. El inyector se diagnostica en 5 puntos. Puede haber mucha entrega, puede haber poca entrega o puede haber excesivo retorno. Dependiendo de eso y de las medidas del banco que vamos a ver. Vamos a instalarlo acá. Y a través de la prueba en el banco vamos a observar qué comportamiento tiene el inyector. Vamos a ir aquí en software. Perfecto, con este banco puedo verificar bien y de forma muy exacta los caudales de este inyector Bosch, ya que me permite hacer un protocolo como el del fabricante. Aquí tenemos entonces el test del fabricante con las siguientes pruebas. La primera es una prueba de calentamiento, la segunda es una prueba de carga total, carga parcial, marcha lenta y preinyección. Vamos a seleccionar las pruebas. Verificamos que el equipo verifica la parte eléctrica del inyector. Y comienza la prueba. La primera prueba que hace es una prueba de estanqueidad. Simplemente lo que va a hacer es presurizar sin abrir el inyector para verificar que haya estanqueidad, que todos los componentes tengan estanqueidad. Si esta prueba en 10 segundos es abortada,
simplemente el banco no sigue las otras pruebas, ya que el inyector no va a tener la estanqueidad para hacer las pruebas completamente. Tiene una mínima estanqueidad. La primera prueba que hace es la prueba de arranque. Le pone a pulsar el inyector a 300 bar. Luego es importante la prueba que hace, la prueba de calentamiento. Esta prueba de calentamiento se debe hacer porque el inyector, cuando está caliente, los materiales se van a dilatar en lo mínimo, pero se dilatan, entonces van a permitir hacer una prueba real de retorno y de entrega. Entonces lo primero que hace es un calentamiento. Bien, después del calentamiento se está acondicionando el fluido del banco a una temperatura normal de trabajo, simulando la temperatura normal de trabajo en el motor. Luego de eso vamos a apreciar la prueba de carga total a una presión máxima de 1350 bar con una frecuencia de 16 Hz y con un tiempo de 850 microsegundos. Aquí vamos a observar si en carga total la entrega del inyector es la correcta de acuerdo al fabricante y si el retorno es el adecuado, también de acuerdo a lo permitido por el fabricante. Aquí podemos apreciar una entrega correcta y un retorno correcto. Bien, concluimos la prueba. Como el tiempo era de 16 minutos para la prueba, pues cortamos el video ahí mientras se realizaron las otras pruebas. Aquí tenemos la primera. Tenemos la primera, que es de calentamiento, donde solamente se calienta el inyector, no hay ninguna medida de caudal. Tenemos la siguiente, que es la de carga total, donde la presión es máxima. Tenemos una entrega dentro de los parámetros del fabricante y un retorno dentro de los parámetros del fabricante. Es un retorno de 42.7 mililitros. Como les dije, el inyector no es nuevo, la válvula no es nueva, tiene desgastes. Con una válvula nueva seguramente voy a bajar esto a 20 o a 22 mililitros. Sin embargo, el inyector está trabajando bien, está dentro de parámetros. La carga parcial es una aceleración media, es una presión a 800 bar y está también dentro de los parámetros. Dice que debe estar de 19.2 a 25.2 y este inyector está en 19.5. En esta parte, cuando la carga parcial es muy alta, está en rojo, ¿sí? Porque el inyector está descalibrado, tengo yo cascabeleo en el motor, como lo llamamos nosotros, un sonido metálico, ¿sí? Con excesivo combustible, un sonido donde se encuentra la inyección excesiva y el pistón se va a mover y va a sonar el motor, va a cascabelear. Igualmente aquí, cuando el retorno es alto, pues el carro va a demorarse en el encendido, el motor va a demorarse en el encendido, no va a trabajar correctamente. O si la entrega en alta es muy alta, el consumo va a ser excesivo y también va a cascabelear. También se puede dar el caso de que los caudales estén bajos por un problema en la tobera o por un problema de taponamiento.
o por una mala calibración. En marcha lenta o ralentí tenemos que el parámetro debe estar de 1.3 a 5.3 mililitros y lo que nos marca es 2.8 mililitros. Él está bien dentro de los parámetros del fabricante. Nos vamos a la otra prueba, que es la preinyección, y aquí la preinyección sí está un poco alta. Debemos controlar esta preinyección, ¿sí? Para que el inyector trabaje perfecto dentro de los parámetros del fabricante. Dice que máximo debe haber una preinyección de 2.9 mililitros y tenemos una preinyección de 4 mililitros. Tendremos que controlar eso con las medidas del inyector. Bien amigos, esto es todo por este video. Espero les haya servido la información. Vamos a estar subiendo más información técnica, más videos con reparación y con desarmado y armado de otros inyectores, tales como Denso, Delphi y Siemens, también como otros inyectores de la familia Bosch, que difieren un poco al que acabamos de enseñar. Muchas gracias. Si les gusta el video, denle like, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Gracias.